Muy buenas tardes, estimados amigos viajeros, radioescuchas. Sean bienvenidos a una emisión más de Samarcanda, el programa de viajes de INCU. Yo soy Pedro Zurita y el día de hoy nos iremos de viaje por Mongolia, tierra de estepas, de yurtas, de Gengis Khan y el Gobi. ¿No tienes alguna idea de qué son esas cosas? No te preocupes, que para eso está Samarcanda. Yo les platicaré de cada una de ellas. Quédate, que vamos a descubrir un país fantástico. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a un capítulo más de Samarcanda, este programa de INCU dedicado a los viajes, a explorar lugares que reciben poca atención en los medios y en los circuitos turísticos, esos lugares muy ricos de historia, muy ricos de cultura y que reciben poquita atención. Y para eso está Samarcanda, para platicar de esos lugares. Yo soy Pedro Zurita y con mucho gusto les voy a platicar ahora de un lugar que me encanta. Bueno, en general casi siempre que hablo de algún destino en este programa es porque es un lugar que me ha cautivado por completo y es el caso del día de hoy. Me refiero a Mongolia. Hoy, como todos los jueves, les recuerdo que terminado este programa, una hora pasada el programa, ya va a estar disponible en plataformas para que lo descarguen y lo tengan en sus diferentes plataformas como Spotify, Play Store, iHeartRadio, Castbox, etc. También lo pueden volver a ver en incu.mx o en el Facebook Live de INCU MX. También a mí personalmente me pueden seguir en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y YouTube. Aparece como zurita.travel, con el punto intermedio, zurita.travel, y en Twitter es zuritatravel sin ese punto intermedio. Ahí van saliendo en pantalla justamente ahorita. Ahí mismo espero sus comentarios, un diálogo sobre lo que significa viajar, descubrir destinos, conocer más allá de lo convencional. Cuéntenme qué dudas tienen, cuéntenme qué aspiraciones tienen en sus viajes o de qué otros lugares quisieran que platicara en programas próximos. Recuerden que si hablo de un lugar es porque ya he estado ahí, ya lo he disfrutado, lo he sufrido y con esa confianza vengo y les platico sobre cómo aprovechar mejor el tiempo para aprovechar este destino. Ahora sí, vamos a nuestro tema, Mongolia. Es uno de esos destinos que te sorprenden muy gratamente cuando los visitas, porque al estar tan fuera del círculo tradicional turístico, no sabemos mucho de ellos, no nos llega mucha información de ellos, y cuando llegas allá y ves todo lo que ofrece, los paisajes preciosos, la historia y la cultura, el folclore, lo cómodo que son, dices, ¿cómo es posible que este lugar no sea más conocido? Ese es el caso de Mongolia. Esa es una de las lecciones que a mí me quedó. No entiendo cómo es que no es más conocido todo lo que ofrece ese país. Me encantó, y esas cosas que les comenté en un principio, el Gobi es un desierto precioso, de hecho Gobi significa gran desierto, de paisajes preciosos, de arena dorada, con camellos bactrianos caminando a través de ellos. Las estepas también maravillosas. Las estepas son esas extensiones infinitas de tierra con unas colinas muy suaves hacia el final nada más, cubiertas con un pasto que apenas se levanta 3 o 4 centímetros sobre la tierra. No hay árboles, simplemente la vista hacia donde alcanzan tus ojos, como lo que estamos viendo ahora. Esos son los paisajes que hacen tan grato un paseo por Mongolia. Y como les decía, mucha historia. Me estoy adelantando ahora, solamente les voy a decir de Gengis Khan y ustedes van a recordar sobre este nombre. Yo les voy a platicar un poco más al respecto. Pero antes quiero ponernos un poco más en contexto, ubicarnos. ¿Dónde estamos en el mundo? Mongolia se ubica en Asia Central. Entre Asia Central y el lejano oriente le hace sándwich Rusia o Siberia y China. Es un país muy grande, es casi tan grande como México si le quitáramos Sonora y Baja California. Todo el resto significa, o es un área muy similar a México. Ahí lo vemos en la pantalla y vemos cómo pues es una masa
casi continental también, y como les decía, al norte tiene a Siberia y al sur China. Solamente 2 vecinos tiene este país, y en este tamaño de país solamente hay 3,5 millones de personas. Hay menos habitantes en Mongolia de los que hay en la zona metropolitana de Monterrey o la zona metropolitana de Guadalajara, y tiene un tamaño casi del tamaño de México. Eso hace que la gran mayoría de los lugares que vas a visitar se sienten vírgenes, auténticos, aislados de ese toque humano reciente. Y eso hace que visitar Mongolia se convierta en un atractivo mayor. El idioma que se habla en Mongolia es el mongol, se imaginarán ustedes, y me cautivó mucho el mongol porque, a pesar de no ser una lengua eslava, se escribe con alfabeto cirílico. El alfabeto cirílico es con el que se escribe el ruso, el belarús, por ejemplo, incluso el serbio. Pero por dominación cultural, también el mongol lo empezaron a escribir con el alfabeto cirílico. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno mongol ha puesto mucho hincapié en difundir el alfabeto autóctono mongol, que es una belleza caligráfica. Yo tengo una fascinación por la caligrafía, el arte de escribir bien, y lo que me encontré en Mongolia me sorprendió porque no lo esperaba, no sabía que había un alfabeto mongol, y llama mucho la atención. Ya los letreros empiezan a cambiar de las letras cirílicas o rusas, si lo quieren ver de esta forma, a este alfabeto mongol. Y aquí les voy a enseñar algunos ejemplos que traje yo de allá. De hecho, los mandé a hacer. Este que vemos aquí, este es mi nombre. Aquí dice Pedro en mongol. Si se fijan, es muy artístico. Esta es una versión muy artística. Para darnos una idea real de cómo es la forma actual de escribir, lo veremos aquí. Se escribe de arriba hacia abajo y es como una especie de árabe, en el cual es un movimiento seguido de la mano, sin despegar, pero escrito de arriba hacia abajo. Y aquí dice Pedro. Y obviamente también, si me hacía uno yo, si encargaba uno, pues le tenía que encargar otro a mi mujer. Y esto es también el nombre de mi mujer escrito en mongol. Me encanta la forma en que se escribe el mongol, y es una de las cosas que descubres cuando visitas este país. Sin embargo, ¿cuál es el idioma más adecuado para viajar por este lugar? Pues temo decirte que el ruso funciona muy bien. ¿Se acuerdan que habíamos platicado en Uzbekistán que el ruso funcionaba muy bien para viajar por allá? En Kirguistán también. Bueno, Mongolia es el mismo caso. Naturalmente no nos vamos a ponernos a estudiar ruso, yo sí lo hice en algún momento, pero poco a poco los jóvenes empiezan a hablar más inglés. En los centros muy urbanos, que son pocos, sí hay jóvenes que hablan inglés, pero la ventaja de cuando nosotros organizamos un viaje para nuestros viajeros en Mongolia, siempre conseguimos guías que hablen o bien español o inglés. Sí hay guías en español. De hecho, contamos con un guía maravilloso que fue embajador de Mongolia en Cuba y estaba adscrito aquí a México. Entregó sus cartas credencial al presidente Zedillo hace ya 20 años, y él es ahora nuestro guía en Mongolia. Así es que esto enriquece mucho más porque nos da desde una perspectiva más mexicana una explicación de lo que vemos ahí en Mongolia. La capital de Mongolia es en español Ulan Bator, sin embargo ellos lo pronuncian como Ulan Bator. Esa última O no la pronuncian. Ulan Bator es la forma en que lo pronuncian de manera correcta allá. Y como les dije en un principio, pues este es un país de estepas, de yurtas, de Gobi y de Genghis Khan. Ya les platiqué qué son las estepas, estas extensiones infinitas de tierra, sin árboles, con suaves colinas nada más. Ya les dije que el Gobi es el gran desierto, pero no les he dicho todavía qué son las yurtas. Y esto me remite a lo que les platiqué hace unas semanas en Kirguistán. Mientras que en Kirguistán en Kirguistán los conocen como yurtas, estas casas móviles de los nómadas. En Mongolia son conocidas como gers, y es también otra recomendación. Ya les voy a platicar más acerca de los gers. Y Genghis Khan. Genghis Khan domina el discurso mongol en todos lados, desde el punto de vista turístico también. Y es sobre Genghis Khan que les voy a dar la primera de las recomendaciones para un viaje por Mongolia. Y eso tiene que ver con Jarjorim. Jarjorim fue la capital que construyó Genghis Khan para su imperio mongol. Y aquí hago un paréntesis para hablar un poco de este imperio mongol. Sin duda alguna,
el imperio más extenso que ha tenido el planeta en toda su historia es el imperio mongol. Se extendía en su periodo de más esplendor desde lo que hoy es Corea hasta lo que ahora es Hungría, y del sur desde Vietnam hasta Siberia. Una cosa loquísima. Y el hombre que extendió ese imperio es Gengis Khan, el que vemos en la fotografía, el que vemos en esta imagen, en esa estatua ecuestre plateada, la que está al fondo. Es una estatua ecuestre de la cual voy a platicar un poco más en un rato, pero Gengis Khan fue ese hombre que extendió y dio a conocer al imperio mongol. Los mongoles en esa época eran nómadas, es decir, iban moviéndose constantemente, no tenían ciudades. Sin embargo, él construye la primer ciudad para dar asiento a ese gran imperio mongol, y esta ciudad es Jarjorim. Por eso es mi primera recomendación para visitar. Ahora también es sede de un hermosísimo templo budista llamado Erdene Su, y dentro de este templo hay un santuario dedicado a los tres Budas: el Buda del pasado, el Buda del presente y el Buda del futuro. He visitado muchos santuarios budistas en diferentes lugares del planeta, pero en Jarjorim me cautivó por la riqueza del detalle que tiene. Este es el monasterio que está al lado del santuario. Aquí nos encontramos un grupo de monjes budistas, que por cierto el budismo mongol es más cercano al budismo tibetano comparado con el tailandés o comparado con el coreano. A pesar de la cercanía que existe con Corea, con Japón, el budismo que se verifica en Mongolia se parece mucho al tibetano. Por eso los edificios y la decoración parece. Este templo de los tres Budas tiene unas imágenes preciosas de los tres Budas, justamente. Y casualmente aquí en Jarjorim, bueno, Jarjorim es una ciudad de unos 30,000 habitantes, es una ciudad pequeña en términos nuestros, pero grande en términos mongoles. Hay pocos núcleos urbanos, como les había platicado en un principio, y está ubicado muy cerca del valle del Orjón, del río Orjón, que ofrece también experiencia natural. Buena parte de lo que vamos a ver en Mongolia son paisajes, es cultura y es historia. Y Jarjorim mezcla las tres muy bien. Por un lado, este monasterio, este santuario que vemos ahora en la imagen, todo rodeado por una muralla gigantesca. Por otro lado, el Valle del Orjón, con esos paisajes preciosos del río cruzando las montañas, y la parte histórica de Gengis Khan, que se puede verificar en el museo que está a un lado de Jarjorim. Jarjorim está lejos, está muy lejos de Ulan Bator, no tiene aeropuerto, son unas 6 horas más o menos de traslado carretero, 7 horas más bien de traslado carretero. Entonces hay que programar muy bien cómo meter a Jarjorim dentro de un paseo, y eso es algo que nosotros hacemos muy bien en Surita Travel. Justamente lo que está enfrente en la imagen de ahora es la entrada al santuario de los tres Budas. Y aquí en Jarjorim me sucedió algo bastante peculiar. Fui a un supermercado y ¿qué creen que me encontré? Me encontré un jabón Sote. Y perdón que haga un comercial aquí, pero cuando estás en Mongolia y te encuentras un producto mexicano como el jabón Sote, llama mucho la atención. Costaba 6,000 tugrik. Con el tipo de cambio actual debe ser más o menos 80 pesos esta pastilla de jabón Sote ahí en Mongolia. Mejor, a la próxima mejor me llevo jabón Sote y lo vendo allá. La segunda de las recomendaciones de un viaje por Mongolia tiene que ver con la estatua que veíamos hace un rato, la estatua monumental de Gengis Khan. Gengis Khan, como les había comentado, fue este gran conquistador mongol que llevó la cultura mongola por toda Asia Central, por toda Asia meridional, hasta Europa incluso. Y esa escultura que vemos allá, o esa estatua gigantesca de 40 metros de altura, destaca mucho en esta estepa. Tiene un pórtico de entrada, y en el pórtico de entrada, como ven, está el nombre de Gengis Khan en mongol. En mongol se dice Chingis Khan, y aquí tengo que hacer una aclaración. Han no significa, no es el apellido de Chingis, es su puesto, es una equivalencia a rey o líder o emperador. Han es el líder de los mongoles, y por eso tenemos varios Khanes,
Kublai Khan, Genghis Khan. Simplemente el nombre en mongol original es Chingis, y por eso es el nombre que aparece en ese pórtico de entrada. Esa escultura es una escultura ecuestre, es de las esculturas ecuestres más grandes que hay en el planeta, 40 metros de altura. Tú puedes entrar y llegar hasta la crin del caballo. Entras por las patas del caballo, hay un museo incluso debajo. Lo que se ve, este semicírculo que está en la base de la escultura, es un pequeño museo de cultura y de tradiciones, y por las patas subes por unas escaleras y un elevador hasta llegar al lomo del caballo y a la crin, y tener el rostro gigantesco de Genghis junto a ti. Lo que es impresionante es que alrededor de Genghis Khan, de esta escultura, están sembrando, por así decirlo, 1000 estatuas ecuestres que representarán la horda, la gran horda mongola que avanzaba y conquistaba los terrenos. Entonces esas esculturas que vimos en un principio de jinetes son las que en un futuro cercano van a ir cubriendo todo este campo alrededor de Genghis para representar todo ese gran ejército que iba moviendo a esta colonización y a esta cultura. En este sitio, que está más o menos a unos 50 minutos de Ulan Bator, estos son los jinetes que están sembrando, por así decirlo. Les decía, este lugar está más o menos a unos 50 minutos de Ulan Bator, y aquí se puede sobrevolar en un girocóptero. Girocóptero es una mezcla de ala delta con helicóptero, y puede ser un vuelo, es un vuelo muy tranquilo encima de la escultura. Vale la pena que lo consideres si visitas esta región. Y muy cerca de ahí están construyendo una escultura también monumental de el Buda de la Compasión, el Buda Wanjin. Yo creo que va a tomar todavía unos 3-4 años más para que termine, pero va a tener también una altura de 70 metros. Bastante representativo, una de las esculturas más altas del planeta. Mencioné brevemente a otro de los Khanes, Kublai Khan. Y aquí hay una dicotomía en Mongolia, mientras que para los mongoles Genghis Khan es el gran héroe local, el gran héroe nacional. Kublai Khan, no puedo decir que lo odian, pero sí lo menosprecian. Y es que Kublai Khan fue el Khan que decidió llevarse la capital del imperio mongol, de lo que ahora es Mongolia, de Jarjorim, la movió y se la llevó a Cambalek. ¿No le suena el nombre de Cambalek? Es porque ya no se usa ese nombre, pero es Beijing, en China. El imperio mongol se desplazó a China y ahí cobró otra fuerza, y el que se la llevó fue justamente Kublai Khan. Y a Kublai Khan quizá lo han escuchado porque fue ese emperador que recibió al viajero veneciano llamado Marco Polo. Si bien Marco Polo nunca pasó por la región de Mongolia, en el Museo Mongol, del cual voy a platicar ahora, se encuentra una copia del primer pasaporte que hubo en el planeta. Ya les voy a platicar qué tiene que ver Marco Polo con el primer pasaporte y Mongolia. La tercera de mis recomendaciones tiene que ver con el Gobi, y es visitar la zona de las dunas del Gobi. Como les platiqué antes, Gobi en mongol significa gran desierto, y cubre una tercera parte del país. Tiene secciones que son desérticas, con mezcla con estepa, pero tiene otras, como la que vemos en la pantalla, con dunas enormes que puedes remontar incluso en auto. Dunas en las que puedes caminar por horas y horas y horas y no ver absolutamente nada. Entonces, que tu viaje a Mongolia incluya necesariamente un viaje al Gobi. Pero les recuerdo, la extensión de Mongolia es amplísima, muy muy amplia, tanto como México. Entonces, visitar esos lugares están muy separados, tanto como en términos de Monterrey, dijéramos, llego a Monterrey donde está el aeropuerto principal, y de ahí quiero visitar Oaxaca, y de ahí quiero visitar Jalisco, y luego me voy a Sonora. Son distancias muy largas, entonces la logística para visitar cada uno de esos lugares hay que considerarla. Hay que volar y hay que hacer también traslados muy largos por carretera, o mejor dicho, ni siquiera por carretera, ya les platicaré cómo. Pero por mientras que estamos viendo esta escena también de un servidor tirado simplemente ahí en las dunas del Gobi, y ahí en el desierto del Gobi, pero también en la estepa, podemos encontrar a los camellos bactrianos. Los camellos bactrianos, bueno, un camello para empezar son los que tienen dos jorobas, no confundidos con los dromedarios que vemos más en Medio Oriente, que tienen una sola joroba. Los camellos tienen dos jorobas, y el camello bactriano, como el que vemos ahora en la imagen, es justamente nativo de Mongolia y de Kazajstán. Se van a encontrar manadas de camellos vagando libremente por los campos. Y así como vemos el terreno en torno a este camello, un terreno plano por completo,
así son las carreteras. A veces la carretera no existe como tal, simplemente es una huella en el suelo por donde van pasando las camionetas, y esa es la que vas a seguir. No hay una carretera asfaltada, y eso, por eso les digo que hay que hacer cierta logística para preparar los viajes y contar con conductores, porque, como les digo, no hay caminos que seguir y no hay Google Maps que sirve ahí tampoco. La cuarta de las recomendaciones de este viaje por Mongolia tiene que ver con los gers, estas casas que usan los nómadas mongoles, que en Kirguistán o que en Kazajstán los conocen como yurtas, y ya platicamos de ellas antes. Como les había platicado, no hay grandes núcleos urbanos en Mongolia, y tampoco son los núcleos urbanos los que quieres visitar, sino los lugares lejanos a ellos, y para visitarlos vale la pena quedarte en este tipo de campamentos de gers, como el que vemos en la imagen. Son gers ya preparados con todas las comunidades para turistas. Son muy amplios, con piso firme, con camas muy cómodas, con un fogón que te da calor durante las noches. Y esto que vemos en la imagen más bien son los gers que utiliza la población local, los nómadas. Y esos gers los utilizan para ponerlos durante 2 meses. Llevan sus rebaños de ovejas o de caballos o de camellos, los tienen 2 meses, se acaba el pasto y se mueven hacia otro lugar. Tienen muchísimo espacio para hacer esto. Esta fotografía justamente la tomé dentro de un ger local. Así es como lucen los gers locales de la población. Los turísticos son un poco más amplios. Este es uno turístico donde tiene sus camas. En los gers realmente la gente duerme, come, cocina, hace todo. Los gers turísticos son simplemente para dormir, y hay una casa club, por así decirlo, una recepción donde están todos los servicios turísticos normales. Pero para visitar Mongolia con comodidad y con tiempo vale la pena quedarse en un campamento de los gers. La quinta de las recomendaciones son los acantilados de fuego que se encuentran en el sur del país. Es un espectáculo muy lindo. Quizá la distancia no acabe de justificar el esfuerzo de ver, o mejor dicho, el espectáculo de los acantilados no alcanza de justificar la distancia y el tiempo que toma. Sin embargo, cuando haces un recorrido muy completo, vale la pena visitar los acantilados de fuego, que son, pues imagínense, donde termina una gran meseta y simplemente se desploma, pero la tierra, la arcilla es roja, y con los rayos del sol del amanecer o del atardecer luce en colores muy llamativos. Vale la pena caminar por ahí, dejarse llevar, dejarse perder. Y muy cerca también hay, como siempre, como en casi todos los lugares turísticos, lugares de atractivo turístico, un campamento de gers. Para llegar aquí a este lugar hay que volar forzosamente hasta Dalangzadad. Y bueno, esto es justamente lo que los comentaba. Este es el campamento de gers, y ese es el amanecer que está en los acantilados de fuego. La sexta de las recomendaciones tiene que ver con un parque nacional de paisajes similares a Suiza. Ya les había platicado que tiene desierto, les había platicado que tiene estepas, pero también tiene una región montañosa muy linda. Tiene montañas nevadas, tiene glaciares Mongolia, y el parque Terelj, que está relativamente cerca de Ulan Bator, lo que estamos viendo ahora en la pantalla, pues tiene estas escenas similares a los Alpes. Las montañas Altai también tienen paisajes similares a los Alpes, en donde hay pinos, abetos, se puede hacer hiking en estos lugares. Hay ríos también donde se puede hacer paseos en kayak, y eso te le da mucha diversidad a un paseo por Mongolia. Entonces, parte importante de tu viaje mongol es visitar este tipo de parques nacionales, y el más cercano a la capital, a Ulan Bator, es el parque de Terelj. Hay también algunos monasterios budistas que puedes visitar. Hay unas formaciones rocosas muy famosas, por ejemplo la formación rocosa de la Gran Tortuga. Pues ya se imaginarán, son piedras gigantes que parecen una tortuga, pero se han convertido en un lugar de visita y adoración ahí entre el pueblo mongol. La séptima de mis recomendaciones tiene que ver con un lugar que he mencionado ya bastante a lo largo de este programa, y es la capital, Ulan Bator. Dedíquenle tiempo, por favor. Muchas ocasiones en los viajes el viajero tiene mucha prisa de ir a descubrir los lugares famosos. Los que haces
los que tick on the box y ya los están palomeados. Sin embargo, Ulaanbaatar te ofrece una perspectiva muy diferente de lo que esperas ver de Mongolia. Esta es una vista desde el hotel, una mañana de agosto. Es una ciudad que mezcla... Es una ciudad muy nueva para empezar. Fue fundada a finales del siglo XX por los soviéticos, mejor dicho, por los rusos, por el Imperio Ruso y después por los soviéticos. Entonces vamos a encontrar mucha arquitectura soviética de los años 30, 40, 50, 60. Pero también tiene ya mucha arquitectura contemporánea, edificios muy nuevos, modernos y hoteles muy buenos también. En particular, de las cosas más antiguas es el Palacio de Bogd Khan. Este Palacio de Bogd Khan quizá es el edificio más llamativo de Ulaanbaatar, un edificio de estilo, que no es de estilo soviético, sino es más bien un estilo netamente mongol mezclado con chino. Está muy bien preservado, pero está completamente rodeado de edificios contemporáneos. Lo que vemos al fondo en esta imagen es uno de los hoteles nuevos de Ulaanbaatar, y el Palacio del Bogd Khan está muy cerca de ahí. Entonces es una mezcla muy peculiar entre lo antiguo de Mongolia y lo nuevo. También está el monasterio, este sí lo tengo que leer porque su nombre es muy largo, el monasterio Gandang Tengchenlin. Esto que vemos, perdónenme, esta imagen que tienen ahora en pantalla, esta es la entrada al Palacio del Bogd Khan. A mí me maravilló, me quedé varios minutos observándolo, tomando fotos, y fue justamente adentro de este sitio donde me encontré un escribano, y el escribano fue el que hizo favor de escribir mi nombre en mongol, como el que les acababa de enseñar. Pero también en Ulaanbaatar, un poco más retirado de este lugar, se encuentra el monasterio Gandang Tengchenlin, que es un monasterio donde hay un Buda de pie, cubierto. Yo creo que visitarlo al principio de tu viaje mongol es una muy buena idea, porque te da una muy buena forma de adentrarte a lo que significa Mongolia. Un lugar budista con templos muy raros, rodeados de ciudad, rodeados de paisajes, y ese que vemos en la imagen es justamente donde se ubica el Buda de Gandang Tengchenlin. La octava de mis recomendaciones también tiene que ver con Ulaanbaatar, y es dedicar tiempo al Museo Nacional en Ulaanbaatar. También vale la pena dedicarle tiempo, aunque no seas mucho de museos, vas a entender muchas cosas de Ulaanbaatar. Por ahí probablemente Lalo va a encontrar algunas fotografías de los trajes tradicionales que se utilizan en Mongolia. Los puedes ver en este museo, y a mí me dieron la impresión que George Lucas estuvo bastante tiempo en Mongolia para imaginarse los vestidos de muchas de las películas de la Guerra de las Galaxias, o George Lucas o la gente de vestuario, porque incluso los tocados que utilizan, como los que vemos ahora, estos tocados sobre la cabeza, pues seguramente los vimos en algunas de las películas cuando hablaban de lugares muy exóticos, de planetas muy exóticos en las Guerras de las Galaxias. Y otra recomendación ahí de museos: eviten el Museo de los Fósiles. Es un museo que quizá los mongoles tienen mucho orgullo, porque Mongolia es tierra de fósiles. Para el que le interesa la paleontología, debe saber de Mongolia. Es cementerio de dinosaurios. Hay muchos lugares que tienen muchos restos de dinosaurios, y por lo tanto el mongol considera que el museo es un sitio que todo turista debe visitar, y la verdad sí nos deja mucho que desear. Quizá las muestras de los dinosaurios no son tan aparentes, habrá que verlas en los lugares donde se encuentran esos hallazgos, pero el museo, ese nos lo podemos brincar sin duda, el Museo de los Fósiles de Ulaanbaatar. Esto que vemos ahorita en la pantalla está en el Museo Nacional, y son parte de los trajes típicos mongoles. Una riqueza folclórica bárbara la que me encontré ahí en Mongolia. Y sobre la riqueza folclórica también puedo hablar del Festival Naadam, que esa es la novena de mis recomendaciones de un viaje por Mongolia. El Festival Naadam es una especie de Juegos Olímpicos mongoles, con solamente 3 deportes: lucha mongola, arquería y carreras de caballos. Durante el Festival Naadam se reúne gente de todo Mongolia
con sus trajes típicos para participar en estos Juegos Olímpicos mongoles. Entonces son una semana en la cual Ulan Bator u otros centros provinciales se visten de gala recibiendo gente y tienen estos eventos deportivos. Vale mucho la pena, es más, casi te podría decir que un buen viaje mongol tiene que estar centrado en el Naadam en agosto. Sin embargo, hay que considerar que es la temporada más alta, todo el mundo quiere ver el Naadam y es cuando más cuesta un viaje por Mongolia. Mientras que tú programes tu viaje entre junio, julio, agosto y septiembre, estás muy bien, sobre todo por el clima. Pero si quieres coincidir con el Naadam, hazlo entonces en agosto. Y es un pretexto ideal también para viajar por el interior del país, porque en los centros provinciales, por ejemplo, de Alangsagdad, del que platiqué, o de Jarjorim, hay este tipo de eventos y son buena oportunidad para conocer más gente. La 10ª de las recomendaciones no tiene que ver con un lugar por visitar, sino con una actitud, y es la actitud de desconectarse del mundo en Mongolia. Como les he platicado, los lugares más interesantes de Mongolia se visitan fuera de sus núcleos urbanos y la cobertura de celular es nula. Mientras que vas en los caminos, no hay celular. Cuando estás en los campamentos de los gers, no hay celular. Así es que la recomendación para este viaje es quitarte el chip del celular, quitarte el chip del WhatsApp y de estar en Instagram y simplemente disfrutar de estos paisajes y de esta cultura que ofrece esta nación de Asia. Vas a estar muy lejos de poderte conectar, definitivamente. Estas son mis recomendaciones para un muy buen viaje por Mongolia. Ahora, como les había dicho, la mejor temporada es en verano. Y si puedes incluso coincidir con el Naadam en agosto, es mejor. ¿Cuántos días vale la pena visitar por Mongolia? Ya vimos el mapa, es muy amplio Mongolia. Significa que vas a tener que hacer traslados que toman mucho tiempo. No a todos lados puedes viajar en avión. Entonces tienes que considerar traslados muy largos, de 8 horas diarias incluso, por caminos que no son carreteras. A veces vas literalmente, como les platicaba, sobre la superficie plana de la estepa, siguiendo nada más que las huellas que dejó otra camioneta que pasó por ahí o que han pasado a lo largo de los años. Entonces yo te recomiendo como esto. Esta es la quinta esencia de los paisajes mongoles y de los caminos en Mongolia. Claro, hay carreteras que unen ciertos puntos urbanos, pero no son las que quieres visitar. Lo que quieres visitar es lo que está lejos. Y para ello vas a ir en este tipo de caminos. Son como se puede ir a 80 kilómetros por hora en estos lugares, porque es muy firme la ruta, no hay pozos, es relativamente cómodo viajar en estas carreteras, en estos caminos, pero el tiempo se convierte en un tema a considerar. Un viaje de al menos 8 días tienes que considerar. Menos te va a limitar solamente a la capital y los lugares muy alrededor de la capital, por ejemplo la estatua de Genghis Khan. Pero si quieres conocer Jarjorim, si quieres conocer la estepa, si quieres ir al desierto, si quieres ir a las montañas, tienes que dedicar al menos 8 días. Estos son los acantilados eso que vemos ahora en la imagen, son los acantilados de fuego cerca de Alangsagdad. Con 12 días vas a tener un acercamiento mucho más amplio, con más oportunidad de disfrutar las cosas, para visitar también las montañas, para hacer actividades como kayak. Entonces, algo que esté entre 12 y 8 días es la duración idónea para un viaje por Mongolia. Como te había dicho, 4 días te van a limitar solamente a Ulan Bator. Si tienes poco tiempo, pues 4 días está bien para ir a Ulan Bator, la capital, para visitar la estatua de Genghis Khan y nada más. Pero al menos has palomeado Mongolia como destino. ¿Cómo movernos en Mongolia? Les platiqué distancias muy amplias, un país muy extenso, por lo tanto es básico contar con conductor y con guía que te facilite mucho las llegadas a los lugares y el contacto local. Eso sí, no es el mejor de los lugares para hacer un viaje libre. Aquí sí hay que considerar tener un conductor y guía, un buen auto, una buena camioneta para moverte, y vas a tener que hacer algunos vuelos naturalmente, porque las distancias, a lo mejor lo ideal es tomar un avión hasta el punto más lejano que vas a recorrer y después de ahí regresar en auto con chofer y guía hasta
Ulan Bator, que es el único aeropuerto internacional, el único aeropuerto que está conectado con el resto del mundo. Tiene vuelos a Seúl, tiene vuelos a Beijing, tiene vuelos a 2 o 3 ciudades de Rusia, a 2 o 3 ciudades de China también, pero las mejores conexiones son con Seúl y con Beijing. Esto también es un comentario muy personal. Si eres una persona que le gusta mucho la mecánica, sí te puedo recomendar que rentes una 4x4 y te lances por ahí. No vas a encontrar talleres, hay un riesgo muy grande que tengas alguna avería en los caminos. Te recomiendo que si ya tomas esa opción, lo hagas con mucho tiempo. No pienses en los 12 días que te acabo de comentar, sino extiende tu periodo, tu duración, y lánzate de esa forma. Pero solamente si te gusta mucho la mecánica y le sabes bien. Y si sabes ruso. Entonces son varias consideraciones para hacer un viaje en individual. Por eso es que les platico que siempre es mejor ir con guía y choferes ahí a Mongolia. El tema de las visas en Mongolia, bueno, sí nos pide visa a los mexicanos. Nosotros podemos ayudar a hacer un proceso previo para que cuando tú llegues al aeropuerto ya esté tu visa esperando y no tengas que mandar tus pasaportes a la embajada que está en Washington, porque no hay embajada en México. Entonces programa al menos unas 2 semanas antes de tu viaje para este trámite que se tiene que hacer previo, sin necesidad de entregar pasaporte, para que al llegar al aeropuerto de Ulan Bator te sellen la visa en tu pasaporte. Esto es para mexicanos. Y con esto resumo todas las recomendaciones que les quería compartir para un viaje por Mongolia. Fascinante, un destino alucinante, me encanta, y con gusto regreso ahí cuando sea necesario. Que además yo creo que parte de la idea de visitar Mongolia tiene que ver con su bandera. Esta bandera mongola es una bandera tricolor, con 2 franjas rojas y una azul intermedio, pero que tiene un escudo muy peculiar. Ese escudo le llaman Soyombo, y ese escudo es el resumen de la idiosincrasia mongola. Es una mezcla de budismo, de las religiones previas al budismo. Tiene un poco del yin yang, tiene las barras que dan soporte al país, en fin, tiene todo un misticismo, y es ese símbolo llamado Soyombo lo que quizá cautivó mi atención primero para visitar Mongolia, y lo que probablemente también puede cautivarte a ti a visitar este país. Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, incu.mx, ahí pueden ver también este programa posteriormente. En Facebook lo pueden ver de igual manera. A mí me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en YouTube como surita.travel, y en Twitter simplemente Surita Travel, sin ese punto intermedio. Les recuerdo que una hora más o menos terminado este programa va a estar disponible en varias plataformas para que lo descarguen, como Spotify, Castbox, iHeart, Apple Store, iHeartRadio, etc. Los invito a que se registren en el podcast, me hagan llegar sus preguntas, inquietudes o ideas para próximos programas, que al menos por la próxima semana les quiero decir que se va a tratar sobre Azerbaiyán, un lugar en el Cáucaso, y vamos a tener transmisión en vivo desde Bakú, la capital de Azerbaiyán, con nuestros invitados. Les agradezco mucho a ustedes estar conectados una vez más para conocer sobre estos destinos fuera de lo convencional. Espero que nos hagan el favor de vernos la próxima semana también. Samarcand se transmite todos los jueves a las 12:30. Agradezco mucho en cabina a Eduardo. Les agradezco a todos los que hacen posible este programa: Arturo, Isaac, Rock, Fernanda. Muchísimas gracias, pero especialmente a ustedes por verlo. Recuerdo finalmente que viajar expande horizontes, amplía criterios y nutre al espíritu. Por eso los invito siempre a estar creciendo a través de los viajes. Soy Pedro Zurita, me despido y que tengan muy buen fin de semana adelantado. Adiós.